La otra recomendación es que a lo largo de la exposición se va a ir, pueden ir ustedes ir planteando sus preguntas, ¿no? Para nosotros va a ser muy importante recoger sus impresiones, sus preguntas y consultas, ya que nos va a dar la claridad para poder ayudarlos, encaminarlos y orientarlos en este proceso de implementación del nuevo marco normativo. Por ello le pedimos por favor que coloquen ahí sus preguntas y al final de la ponencia se van a hacer absueltas. Simplemente esto por un tema de orden y agilidad en la exposición. Lo tercero que les voy a pedir, y todavía se sigue escuchando, es por favor que muteen sus audios y cierren sus cámaras. Se les pide por favor para que no se filtren los ruidos de casa. Muchas gracias. Bueno, les doy una vez más la bienvenida a nombre del equipo de intervenciones de CEPRO de la DICERT-TPA. Agradecerles por su participación a todos ustedes a esta videoconferencia. Bien, ¿qué nos trae esta asistencia técnica? El propósito de esta videoconferencia es socializar el documento normativo denominado Lineamientos Académicos Generales para los Centros de Educación Técnica Productiva. Esta fue aprobada mediante resolución viceministerial número 188-2020 Minedu el 1 de octubre del 2020. Un documento muy esperado, en el cual hay mucha expectativa de parte de todos los actores involucrados y comprometidos con la educación técnica productiva. Bien. Veamos ahora cuál es el objetivo que tenemos de esta asistencia técnica. El objetivo de esta asistencia técnica es brindar información sobre las disposiciones que regulan y orientan la gestión pedagógica e institucional en el Centro de Educación Técnico Productiva, que se dará a través justamente de la implementación de esta norma, que en lo sucesivo lo llamaremos LAG. ¿Qué cosa nos va a garantizar esta implementación de esta norma? Nos va a garantizar que los CEPROS gestionen un servicio educativo de calidad. Bien, entonces el día de hoy, con el inicio de esta primera asistencia técnica, lo que buscamos es acercarnos de una manera muy general a este nuevo marco normativo y que posteriormente, a través de otras asistencias técnicas que vamos a tener, nos va a permitir desarrollar contenidos más detallados, más específicos y precisos acerca de nuestra nueva normativa. Ahora veamos qué contenidos vamos a abordar en esta asistencia técnica. Para comenzar, vamos a tener un acercamiento a este marco normativo. A este marco normativo, bueno, que nos ha ido acompañando a través del tiempo, la cual ha tenido obviamente incorporaciones, ¿no? Y algunas de ellas ya no van a poder ser tomadas como referente en nuestros procesos educativos. ¿Por qué? Hoy día, o sea, hace 2 semanas, el 1 de octubre, fue publicado un nuevo marco normativo que son los lineamientos académicos generales. Bien, ahora, seguidamente, vamos a ver cuál es el alcance que va a tener justamente este nuevo marco normativo. Aquí, ¿a cuántas instituciones, estudiantes, docentes nos va a afectar o beneficiar este proceso de cambio? Asimismo, vamos a ver en esta ponencia la finalidad y los objetivos de los lineamientos académicos generales. Y así también vamos a ver en estos lineamientos cómo está definido nuestra educación técnica productiva y cómo se describe cada una de las características que tiene nuestra educación técnica productiva, la cual también nos va a plantear un nuevo enfoque pedagógico de nuestra educación técnica productiva. Bien, veremos también cómo los CEPROS definen su modelo formativo, considerando algunos criterios que vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver también cómo se organiza la educación técnica productiva y cuáles son sus características de esta organización. Luego, vamos a ver las diversas modalidades que se plantean del servicio educativo, las cuales van a poder tomarse en cuenta en nuestras instituciones. Con referencia a la organización curricular, vamos a poner un punto aparte,
porque este es un tema que vamos a tratar de manera más detallada y precisa en una siguiente asistencia técnica, porque su desarrollo requiere de más tiempo. Por ello, en esta oportunidad solo se tratará este punto de manera muy general. Y continuando en la ponencia, vamos a ver nuestros procesos de régimen académico que se dan en nuestras instituciones. Bien, luego vamos a tocar un tema muy importante, que es la articulación. De igual forma, la articulación es un tema que se va a tratar de forma más específica y detallada en una siguiente asistencia técnica, porque este es un punto importante que va a permitir fortalecer la educación técnica productiva. Y finalmente, vamos a poder ver algunas disposiciones complementarias y conclusiones respecto a lo establecido en nuestro marco normativo. Bien, señores, los lineamientos académicos generales para los centros de educación técnica productiva se justifican porque responden a estos cambios globales en los procesos productivos y de servicio, las nuevas formas de trabajo y comercialización virtual, las formas de información, innovación tecnológica y un nuevo orden económico, así como también las políticas para mejorar la formación técnica, de manera que los egresados de nuestros programas de estudio que constituyen la oferta formativa de nuestros CEPROS se desempeñen con eficiencia en el sector productivo y de servicios. Respecto a esta socialización del día de hoy, se va a compartir todos los contenidos, siendo necesario recalcar que el tema de organización curricular, como ya lo comenté anteriormente, así como de articulación y convalidación, van a requerir su propio espacio. Por ello, esas temáticas se abordarán a plenitud en las próximas asistencias técnicas que se programen posteriormente. Entonces, entremos de lleno al tema de nuestro marco normativo. Bien, a pesar de que la educación técnica productiva ya tiene un nuevo marco normativo con los nuevos lineamientos académicos generales para los centros de educación técnico productivo, sin embargo, se ha estado gestionando el desarrollo de nuestros módulos ocupacionales con un marco normativo que corresponde a las opciones ocupacionales y especialidades de las diversas familias profesionales. Pero veamos cuál era este marco normativo que nos fue acompañando durante mucho tiempo. Primero, teníamos la Resolución Directoral 588/2006 que aprueba el diseño curricular básico para la educación técnica productiva del ciclo básico. 2 años más tarde tenemos la Resolución Directoral 920/2008 que aprueba el diseño curricular básico para la educación técnica productiva ciclo medio. Asimismo, en el mismo año se aprobó la Resolución Ministerial 159/2008 que aprobaba el Manual de Expedición y Registro de Títulos de Técnico y Auxiliar Técnico de los Centros de Educación Técnico Productiva. Y finalmente tenemos la Resolución Ministerial 130/2008 que aprueba estas normas complementarias para la adecuación de la organización y funciones de los centros de educación técnica productiva. Como bien estamos viendo, ¿no? A través de este marco normativo y otros, se organizaban nuestros procesos académicos y pedagógicos en los centros de educación técnico productiva. Pero, debido al avance tecnológico, las necesidades laborales actuales y al desarrollo de actividades económicas propias de nuestra región, ¿no?, se puso en evidencia una problemática en la formación técnica productiva, como son la falta de pertinencia de la oferta formativa, el escaso desarrollo de habilidades para el emprendimiento, la poca valoración de los títulos otorgados, así también como la falta de capacitación y actualización de los docentes para la gestión del servicio educativo, entre otros. En este escenario normativo que teníamos, el Ministerio de Educación inicia justamente el fortalecimiento de la educación técnica productiva.
y promulga el decreto legislativo número 1375-2018. Este decreto legislativo 1375, que modifica diversos artículos de la ley 28044, Ley General de Educación sobre Educación Técnica Productiva, a fin de elevar la empleabilidad y competitividad, especialmente por. Bien, un año después surge nuestro decreto supremo 004-2019, que modifica el reglamento de la ley número 28044, Ley General de Educación, aprobado por decreto supremo número 011-2002, y lo adecua a lo dispuesto en el decreto legislativo 1375. Sin embargo, a pesar de estas dos últimas normativas, precisamente en las disposiciones complementarias transitorias del decreto supremo 004-2019 Minedu, se señala que hasta la aprobación de los lineamientos académicos generales, los CEPRO continúan gestionando sus programas de estudio conforme a la normativa vigente antes de la presente modificación. En consecuencia, ahora, desde el 1 de octubre, que ya contamos, ¿no?, con la resolución ministerial 188-2020 Minedu, se aprobaron los lineamientos académicos generales, lo cual va a permitir orientar la gestión del servicio educativo del Centro de Educación Técnico Productivo. A ver, por favor, se les solicita a todos mutear sus audios para que podamos tener la agilidad en la ponencia. Por favor, se le pide al participante que apague su. Caticita, me pueden ayudar Sí, estoy. Muchas gracias. Bien, como les venía explicando, teníamos un marco normativo anterior y ahora ya tenemos un nuevo marco normativo, con la última publicación el 1 de octubre, ¿no?, que es la resolución viceministerial 188-2020 Minedu. Entonces, en ese contexto, toda la normativa anterior queda sin efecto, ¿no?, disponiéndose únicamente con la normativa actual, y que debe ser aplicada a fin de organizar en forma pertinente la oferta formativa de la educación técnica productiva. Bien, ahora veamos cuál va a ser el alcance de este nuevo marco normativo. En este escenario, la educación técnica productiva está destinada a formar personas que buscan una inserción en el mercado laboral con un alto grado de competitividad, desarrollando competencias laborales y de emprendimiento. Para ello, se cuenta a nivel nacional con 812 CEPROS públicos y 1.134 CEPROS privados, que atienden a 151.024 estudiantes en instituciones públicas y 100.870 estudiantes en instituciones privadas. Con relación al número de docentes, como lo podemos ver aquí en el PPT, se cuenta con 5.798 docentes en CEPROS públicos y 4.324 docentes en CEPROS privados. Es decir, contamos con un gran número de instituciones educativas y docentes en la educación técnica productiva, quienes tienen la oportunidad de realizar el cambio en beneficio de las personas que se insertarán en el mercado laboral a mediano plazo, repercutiendo de esta manera en el desarrollo de nuestro país. Bien, ahora veamos cuál va a ser la finalidad y el objetivo de los lineamientos académicos generales. La finalidad de los lineamientos académicos generales es garantizar que los centros de educación técnica productiva gestionen un servicio educativo de calidad para lograr una formación integral, especializada, intercultural, inclusiva y en igualdad de oportunidad, que permita a los egresados tener un adecuado desenvolvimiento en el mundo laboral, actuando de manera ética, eficiente y eficaz, mediante el desarrollo de competencias con énfasis en la práctica
la innovación, el emprendimiento y la participación de la comunidad educativa y de su entorno. Ahora, para poder cumplir con esta finalidad, ¿cuántos objetivos nos hemos planteado? Veamos ahora. El primer objetivo: establecer disposiciones que regulen y orienten la gestión pedagógica e institucional en los centros de educación técnica productiva, así como también el otro objetivo, asegurar la pertinencia de programas de estudios que ofertan y su respectiva implementación en la formación integral de los estudiantes. Entonces, para garantizar esa finalidad que tenemos, ¿no? Tenemos que cumplir con estos dos objetivos: establecer disposiciones que regulan y orientan la gestión pedagógica e institucional y asegurar la pertinencia de los programas de estudio. Bien, ahora, participantes, veamos ahora cómo es concebida o definida nuestra educación técnica productiva a la luz de los lineamientos académicos generales. Si bien es cierto que en la normativa anterior la educación técnica productiva se orientaba al desarrollo de competencias laborales, valores y actitudes, con el nuevo marco normativo y también con los nuevos lineamientos académicos generales se amplía esta visión, dejando de ser una forma educativa para constituirse, como bien dice acá en la lámina, una modalidad que articula las dos etapas del sistema educativo: educación básica y educación superior. Asimismo, busca la adquisición de competencias laborales y de emprendimiento para la inserción al mercado laboral. Una modalidad que articula las dos etapas del sistema educativo está orientada a la adquisición de competencias laborales y de emprendimiento en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo, con énfasis en las necesidades productivas a nivel local y regional. Está destinada a personas que buscan insertarse inmediatamente en el mercado laboral, incluidas las personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, y estudiantes de la educación básica. Entonces, la educación técnica productiva como modalidad articuladora, ¿qué nos posibilita? Posibilita la transitabilidad dentro del sistema educativo, favoreciendo a los estudiantes para lograr la progresión en su trayectoria profesional. Cuando hablamos de transitabilidad, ¿qué es lo que debemos enfatizar? La transitabilidad permite al estudiante movilizarse de un programa de estudio a otro programa de estudio con el reconocimiento de sus competencias a través del proceso de convalidación, lo cual le va a permitir transitar a otro nivel formativo superior, logrando así este estudiante establecer una ruta o trayectoria formativa. Bien, ahora veamos qué características tiene nuestra educación técnica productiva. Como podemos ver aquí, mientras va saliendo una a una, nuestras características es pertinente, flexible, innovadora, inclusiva, productiva y progresiva. Veamos ahora por qué es pertinente. Bien, ¿por qué decimos que es pertinente? Porque responde justamente a las necesidades del contexto productivo a nivel local, regional y nacional, y orienta la producción de bienes y servicios con demanda en el mercado laboral, formando en los estudiantes competencias para el emprendimiento y la innovación. Visto de esta manera, la oferta formativa debe actualizarse permanentemente para responder de manera oportuna a los continuos cambios, tendencias y desafíos en los diferentes contextos. Bien, ¿por qué decimos que es flexible? Decimos que es flexible porque responde a las características de cada programa de estudios que se desarrolla en distintos espacios de aprendizaje, como son las aulas, los talleres, el centro laboral. Y asimismo responde a la heterogeneidad
de las y los estudiantes y la peculiaridad de sus contextos, permitiendo el ingreso, salida y reingreso de los estudiantes para continuar su trayectoria formativa, permitiendo que el servicio se desarrolle en diferentes ámbitos. Bien, ¿por qué decimos que es innovadora? Decimos que es innovadora porque fortalece las capacidades que propician ideas y cambios, estimulando su creatividad, su pensamiento crítico, científico y tecnológico. También permite potenciar el emprendimiento a través de la implementación de mejoras a nivel de bienes y servicios. Veamos ahora por qué decimos que la educación técnica productiva es inclusiva. Es inclusiva porque permite que todas las personas accedan sin ningún tipo de discriminación alguna y puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Ahora, ¿por qué decimos que es productiva? Decimos que es productiva porque promueve el desarrollo de actividades de producción de bienes o servicios con énfasis en las necesidades locales y regionales. Finalmente, es progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque reconoce aprendizajes adquiridos en el ámbito laboral, social y en el mismo sistema educativo, ¿no? Y posibilita la construcción de sus trayectorias formativas. Bien, teniendo en cuenta cómo se concibe nuestra educación técnica productiva y cuáles son sus características que la definen, ¿no? Vamos a ver ahora cuál es el enfoque pedagógico de nuestra educación técnica productiva. Bien, ¿qué nos dice acerca del enfoque pedagógico que se está planteando en nuestros nuevos lineamientos de la educación técnica productiva? Nos dice que se fundamenta en las demandas del sector productivo, buscando que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje e involucre el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan un desempeño eficiente y eficaz. Este enfoque facilita una formación integral, innovadora, emprendedora y con énfasis en la práctica. Muy importante aquí recalcar algunas ideas fuertes, como por ejemplo, cuando nos dice, ¿no?, que se fundamenta en las demandas del sector productivo, es porque hace referencia y énfasis a que tiene que haber una vinculación de la oferta formativa con las necesidades o las demandas que tiene nuestro sector productivo. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber una pertinencia de los programas de estudios que ofertamos con las principales actividades económicas, y sociales que se desarrollan en nuestra región. ¿Qué nos va a permitir esto? Que el estudiante, cuando egrese de un programa de estudio que es pertinente a la actividad económica, pueda incorporarse inmediatamente al mundo laboral, pueda obtener un puesto de trabajo. Bien, de esa manera reducimos la brecha que existe entre lo que ofertamos versus lo que necesita nuestro sector productivo. Evitamos también que este alumno migre a otro lugar en busca justamente de trabajo porque no se siente incorporado con la actividad económica que es propia de su región. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que finalmente, para que puedan lograrse todas estas condiciones, tenemos que hacer que nuestros estudiantes tengan programas de estudio acorde a las necesidades de nuestro sector productivo. ¿Cuál es la otra idea aquí? Cuando dice que busca que el estudiante sea protagonista, ¿no?, debe ser constructor de su propio aprendizaje. De esta manera el docente se convierte en un orientador, en un guía, comparte su protagonismo en el aula y en la formación del estudiante. Por último, uno de los elementos relevantes de este enfoque pedagógico es que las y los estudiantes
tendrán la oportunidad de desarrollar competencias en contexto o en situaciones reales de trabajo, ampliando sus conocimientos, habilidades y actitudes. Bien, continuando, vamos a ver los modelos formativos que se van a dar en nuestra educación técnica productiva. Cada CEPRO va a definir su propio modelo formativo de acuerdo a sus características institucionales, su oferta, su contexto social y laboral, entre otros, y determina si desarrollan un modelo formativo tanto en el CEPRO o en la empresa. Veamos los dos modelos. Bien, cuando mencionamos que el modelo formativo está centrado en el CEPRO, nos referimos a lo siguiente: a que la responsabilidad formativa recae netamente en el CEPRO. 2. A que las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se desarrollan a fin de complementar las competencias específicas y de empleabilidad vinculadas al programa de estudio. Y que la certificación o titulación otorgada va a ser por el CEPRO. Finalmente, que el tipo de formación que se da en esta modalidad es la formación en alternancia, ¿no? Que se desarrolla de manera alternada, es decir, en dos o más espacios formativos, es en el CEPRO y en la comunidad, mediante la ejecución de proyectos productivos de impacto social. Ahora, ¿cuándo es centrado en la empresa? Cuando la responsabilidad formativa recae en la empresa. Cuando su proceso formativo se da en la empresa y se complementa en el CEPRO, ¿no? Y que la certificación y titulación otorgado va a ser por el CEPRO. Y aquí, ¿cuál es el tipo de formación que se da en este tipo de modalidad? Y es la formación dual, ¿no? Está centrada en la empresa y el CEPRO a través de una alianza o convenio entre la actividad laboral y la actividad formativa en el Centro de Educación Técnico Productiva. La enseñanza de aprendizaje se desarrolla en ambos contextos con la supervisión de un docente asignado. Bien, ahora, continuando, vamos a ver cómo está la organización de la educación técnica productiva. Con el nuevo marco normativo, la organización de la educación técnica productiva ya deja de lado nuestro ciclo básico y el ciclo medio. Ya no lo vamos a llamar así, cambiando la denominación a ciclo auxiliar técnico y ciclo técnico. Ahora, ¿qué caracteriza a cada uno de ellos? En el ciclo auxiliar técnico, provee de competencias al estudiante que le permite desempeñarse en el ámbito laboral realizando operaciones sencillas y bajo supervisión y con procedimientos establecidos. Como dice acá, informa problemas técnicos que se presentan, consulta acciones correctivas y aquí, finalmente, cuando regresa del programa, recibe el título de auxiliar técnico. ¿Qué características tiene el ciclo técnico? Provee de competencias al estudiante que le permite desempeñarse en el ámbito laboral en una determinada función, controlando sus propias tareas y ejerciendo supervisión sobre las mismas, ¿no? Entonces, el título que recibe cuando egresa este estudiante es de técnico. Bien. Vemos ahora las modalidades que tenemos del servicio en la educación técnica productiva. Primero, tenemos la modalidad presencial. Esta modalidad, la totalidad de los créditos del programa de estudio se desarrolla en la institución educativa. Es la que veníamos desarrollando en todos los centros de educación técnica productiva antes de la emergencia sanitaria. La interacción es directa, estudiante-docente, y los entornos virtuales en este caso solo sirven de complemento en la formación. Veamos ahora la modalidad semipresencial.
es cuando el servicio educativo se brinda de manera presencial y a través de entornos virtuales. Presencial y a través de entornos virtuales, donde el logro de la competencia será mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación debidamente estructuradas, en donde como mínimo el 30% y como máximo el 50% de créditos académicos son desarrollados a través de entornos virtuales. La institución debe contar con plataformas virtuales de gestión de aprendizaje o entornos educativos tecnológicos que permitan como mínimo las siguientes acciones: la gestión de usuarios y registro de información, creación y difusión de contenidos, planificación y organización de programas de estudio, seguimiento al estudiante, creación de comunidades virtuales y evaluación. Bien. A distancia, la modalidad a distancia. La totalidad de los créditos del programa de estudios se desarrolla a través de entornos virtuales. Para ello, la institución debe contar con plataformas virtuales de gestión de aprendizaje o entornos educativos tecnológicos que permitan como mínimo las acciones siguientes: la gestión de usuarios y registro de información, creación y difusión de contenidos, planificación y organización del programa de estudios, seguimiento del estudiante, creación de comunidades virtuales y evaluación. Como podemos ver, antes solo teníamos la modalidad presencial, ahora tenemos dos modalidades más, semipresencial y a distancia. Sé que cuando hemos tenido este tema de la emergencia sanitaria, nos hemos visto obligados a tomar de alguna otra manera esta modalidad a distancia. Sí es necesario cumplir ciertos requisitos, como le decía, como lo está estableciendo acá, ¿no? Una plataforma, y tiene que haber gestión de usuarios, ciertas características que debemos cumplir y que debemos tomar en cuenta al margen de toda esta emergencia sanitaria que estamos atravesando. Bien, continuando. Veamos ahora la organización curricular. La formación de la educación técnica productiva se basa en el enfoque por competencias, con estructura modular, que permite adquirir competencias y conocimiento, siendo el docente el mediador y gestor del proceso de aprendizaje. Los programas de estudio de la educación técnica productiva responden al logro de un conjunto de competencias requeridas en el mundo laboral. Se organiza por periodos académicos. ¿Qué cosa es un periodo académico? ¿A qué lo denominamos? Es la unidad de tiempo que se establece para el desarrollo de un programa de estudio y comprende más. Es el tiempo requerido para desarrollar un conjunto de unidades didácticas que están asociadas como mínimo a una unidad de competencia. Cada periodo académico como máximo debe comprender 24 créditos. Cabe mencionar que cada CEPRO define el número de los periodos académicos de acuerdo al ciclo formativo, es decir, auxiliar técnico o técnico del programa de estudios que oferta. Bien, veamos ahora el crédito académico. ¿A qué denominamos crédito académico? A la unidad de medida en horas de trabajo académico por parte del estudiante para lograr sus aprendizajes. Un crédito académico equivale a un mínimo de 16 horas teóricas con aplicación práctica. O si las unidades didácticas son netamente prácticas, el crédito equivale a 32 horas. El valor del crédito es expresado en números enteros. Bien. Veamos ahora los componentes curriculares. ¿Cómo está conformado estos componentes curriculares? Los componentes curriculares están conformados por las competencias técnicas o específicas, las competencias para la empleabilidad o las famosas habilidades blandas también, y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Entonces, antes teníamos, en nuestro anterior marco normativo, teníamos una formación específica, complementaria y prácticas profesionales. Ahora tenemos competencias técnicas específicas, competencias para empleabilidad y experiencias formativas en situaciones
reales de trabajo. ¿Qué cosa son las competencias técnicas o específicas? Son aquellas que los y las estudiantes necesitan para insertarse en un espacio laboral y desempeñar una función determinada. ¿Qué se refiere cuando dice competencias de empleabilidad? Son aquellas que los y las estudiantes necesitan para desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes contextos transversales. Por ejemplo, competencias de comunicación efectiva, ética, liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas, entre otros. Y por último, el componente de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo tiene como propósito que los y las estudiantes complementen, amplíen y fortalezcan sus conocimientos, habilidades y actitudes en una dinámica laboral. Estas experiencias formativas en situaciones reales de trabajo pueden desarrollarse en la misma institución educativa, o sea, en el CEPRO, o en los centros laborales, como son empresas, organizaciones u otras. Dependerá del tipo de desempeño, proyecto que se desarrolle. Bien. Veamos ahora los programas de estudio. Los programas de estudio se realizan en función a los dos ciclos formativos que tenemos en la educación técnica productiva: auxiliar técnico o técnico. Veamos acá qué dice. Auxiliar técnico con una duración de 40 créditos equivale a 950 horas. Y técnico con 80 créditos equivale a 1760 horas. Veamos ahora qué es un programa de estudio. ¿Cómo se implementan estos programas de estudio? A ver, los programas de estudio se implementan mediante los planes de estudio, según cada nivel de formación de auxiliar técnico o técnico. La organización de los planes de estudio es responsabilidad del CEP. Es necesario enfatizar que en este nuevo marco normativo ya no vamos a mencionar opciones ocupacionales o especialidades, sino ahora contamos con programas de estudio para la formación del auxiliar técnico o técnico. Bien, ¿qué cosa es el perfil de egreso? El cual también considera las competencias específicas y de empleabilidad que deben lograr las y los estudiantes al finalizar su formación, el mismo que lo plantea el sector productivo en coordinación con el sector educativo. Bien, veamos ahora el itinerario formativo. El itinerario formativo se desarrolla a partir del perfil de egreso, estableciendo la trayectoria formativa que seguirá el estudiante para lograr las competencias de un programa de estudio, como dice acá, de auxiliar técnico o técnico. Bien, continuando, vamos a ver ahora los procesos que tenemos de régimen académico en nuestros centros de educación técnico productivo. Bien, los procesos de régimen académico que se desarrollan en los centros de educación técnico productivo son, vamos a verlos acá, uno a uno: matrícula, licencia de estudios, reincorporación, la convalidación, la certificación, finalmente la titulación. Veamos ahora qué cosa es la matrícula. La matrícula, como dice ahí, acredita el ingreso a programa de estudio y condición del estudiante. Implica deberes y derechos establecidos por el CEPRO. Es el registro en un periodo académico que acredita la condición del estudiante, como contar con una edad mínima de 14 años. La matrícula en el ciclo auxiliar técnico no requiere haber cursado nivel educativo formal, aunque no es indispensable. En el caso del ciclo técnico, sí requiere acreditar primaria completa o ciclo intermedio de la educación básica alterna. Bien, veamos ahora qué es una licencia de estudios. Como dice ahí, autoriza al estudiante matriculado a poder ausentarse por un periodo que no excede el tiempo de duración del programa de estudio, ¿no? Es solicitado por él o la estudiante a la dirección del CEP. Es decir, el tiempo varía si corresponde a un programa de ciclo auxiliar, de un ciclo auxiliar técnico o técnico.
En el caso de existir alguna variación en los planes de estudio, se aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. Bien, hablemos ahora de la reincorporación. Permite, dice, la incorporación del estudiante al CEPRO dentro del plazo de reserva a su licencia de estudio. El CEPRO, en función a la disponibilidad de vacante, es quien va a determinar el periodo académico y horario en el que se reincorporará el estudiante. En el supuesto caso que no se reincorpore en el plazo máximo determinado, pierde el derecho de matrícula, lo cual no le va a impedir que vuelva a inscribirse. Bien. Veamos ahora el proceso de la convalidación. ¿Qué dice respecto a la convalidación? Reconoce las competencias, capacidades y desempeños adquiridos por una persona en el ámbito educativo o laboral. El Centro de Educación Técnico Productiva establece el procedimiento a seguir y este debe estar registrado en su reglamento interno, considerando los tipos de convalidación que se mencionan: reconocimiento de aprendizajes, convalidación entre planes de estudio, convalidación por unidades de competencia, convalidación con la educación básica. El proceso de cada tipo de convalidación mencionado se especifica detalladamente en el reglamento interno de la institución. Veamos ahora la certificación. Emite un documento oficial, certificado y constancias que legitima la conclusión de estudios de manera parcial o total. Puede ser constancia de egreso de estudio, certificado modular o certificado de programa de formación continua. Es el documento que acredita el logro de las competencias de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de las unidades didácticas y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, de acuerdo con el programa. Se emite de acuerdo con el modelo definido por el CEP. Bien, veamos ahora la titulación. ¿Qué dice acerca de la titulación? Otorga, dice, documento oficial que acredita la culminación satisfactoria del programa de estudio, bien a nombre de la nación o a nombre del CEP. Tener en cuenta siempre el formato emitido por Minedu según corresponda, ¿no? O de auxiliar técnico o técnico, son formatos que están en el anexo 5A y 5B justamente de los lineamientos académicos, los formatos. Bien. El título en nombre de la nación se emite si se cumple solamente dos condiciones: que el CEPRO esté licenciado y que el programa de estudio se encuentre publicado en el catálogo nacional de la oferta formativa. El título a nombre de CEPRO, en ejercicio de su autonomía y en el marco de la incorporación de los programas de estudio que no se encuentran en el catálogo nacional de la oferta formativa, el CEPRO puede ofertar nuevos programas. En este caso, los títulos que otorgue son a nombre del Centro de Educación Técnico Productiva. Bien, continuando, vamos a ver ahora lo que es la articulación. ¿Qué busca la articulación? ¿Qué nos dice nuestro marco normativo respecto a ello? Busca asegurar los objetivos de la prestación del servicio educativo en la educación técnico-productiva. Para ello, el CEPRO debe promover acciones para articularse con el sector productivo, así como con el sistema educativo, para asegurar la pertinencia de la oferta formativa y mejorar los estándares de empleabilidad de las y los estudiantes. La articulación con el entorno busca implementar modelos educativos, desarrollar las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, pasantías, actualizar programas de estudio, aplicando estrategias que permitan el intercambio de experiencias, con formación de redes pedagógicas y de gestión a nivel de la región, entre otras que permitan optimizar la educación técnica propia. Puede ser también acuerdos, convenios o alianzas de cooperación interinstitucional con empresas del sector productivo y de cooperación interinstitucional con entidades públicas. Bien.
¿Qué nos dice ahora la articulación con el sistema educativo? Esta articulación con el sistema educativo se da con la educación básica en todas sus modalidades, como lo podemos ver ahí, con la educación básica especial, con la educación básica regular, con la educación básica alternativa, comunitaria y la educación superior tecnológica. Bien, entonces, con la finalidad justamente de fortalecer estas habilidades técnicas de las y los estudiantes. Bien, para ir finalmente terminando, vamos a tocar las disposiciones, algunas disposiciones complementarias más rescatables, una a una. A ver, ¿qué nos dice? Que los programas de estudio iniciados antes de la aprobación de los lineamientos académicos generales culminan con el plan de estudio con el que iniciaron. Considerando que la normativa anterior ya no está vigente, es muy importante tener en cuenta que los programas de estudios iniciados antes de la aprobación de los lineamientos académicos generales culminan, ¿no?, con el plan de estudio con el cual iniciaron. En ese sentido, debemos de salvaguardar los derechos de nuestros estudiantes, velando porque ellos culminen sus estudios con el programa iniciado, dado que ya no es responsabilidad del cambio de los programas de estudios que realiza la institución. ¿Qué nos dice en el caso de la titulación? Los procesos de titulación y o certificación iniciados antes de la publicación de los lineamientos académicos generales se sujetan a lo dispuesto en el marco normativo vigente al momento de la presentación de su solicitud. Bien, en el caso de los procesos de titulación y certificación iniciados antes de la publicación de los lineamientos académicos generales, estos se sujetan a lo dispuesto en el marco normativo vigente al momento de la presentación de su solicitud. Con respecto a los estudiantes que egresaron de un programa de estudio antes de esta publicación de los lineamientos académicos generales, ellos cuentan con un periodo de 3 años para solicitar su titulación. Pasado ese tiempo, deberán acogerse al proceso de convalidación y titulación de acuerdo a la normativa vigente, nuestra normativa actual. Bien. Otro punto que hay que destacar de las disposiciones complementarias es el CEPRO gestiona la oferta formativa en nuevos periodos académicos, siempre y cuando se encuentren alineados los criterios establecidos en los lineamientos académicos generales. La misma que se informa a la UGEL para las acciones de supervisión correspondientes. El CEPRO informa a la UGEL de la jurisdicción correspondiente con 30 días hábiles con anterioridad al periodo en el cual brindará el programa de estudio. A su vez, la UGEL establece requisitos mínimos que acompañan al informe, como son el programa de estudio, el perfil de egreso, el itinerario formativo y el plan de estudio. Finalmente, el CEPRO actualiza progresivamente la oferta formativa de acuerdo con las disposiciones contenidas en los lineamientos académicos generales hasta la fecha de su licenciamiento. El CEPRO actualiza esta oferta formativa en alianza con el sector productivo, asegurando así la pertinencia de los programas de estudio. Para terminar, tenemos algunas conclusiones. A ver, los lineamientos académicos generales potencian las competencias para el emprendimiento en los planes de estudio. Como ya hemos podido ver, esta pandemia nos motivó, ¿no?, a ser creativos. Asimismo, fuimos testigos de los emprendimientos de los estudiantes. Ellos encontraron justamente en este marco de la emergencia sanitaria oportunidades para desarrollar emprendimientos atendiendo necesidades de su entorno, ¿no? Maestros y estudiantes diseñaron proyectos productivos para plasmar sus ideas de negocio. Bien. Otra conclusión que podemos sacar es que se implementan nuevas modalidades de aprendizaje.
Las modalidades son opciones de organización del servicio educativo en atención a la diversidad de los y las estudiantes. Anteriormente, solo estudiábamos bajo la modalidad presencial. Ahora podemos desarrollar la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia. Otra conclusión a la que podemos llegar es que se reconocen los títulos de la educación técnica productiva en la educación superior tecnológica, permitiendo al estudiante continuar su trayectoria formativa. Bien. Otra de las conclusiones es que articula los sistemas educativos y con el entorno a fin de optimizar la oferta formativa de los CEPRO, logrando realizar intercambios de experiencias entre el sector educativo y productivo, conformar redes pedagógicas a nivel de UGEL y de gestión a nivel regional. El trabajo en equipo va a fortalecer justamente las propuestas pedagógicas, la conformación de estos consejos consultivos del sector productivo que van a contribuir a la pertinencia de nuestra oferta formativa en nuestros centros de educación técnica productiva. Promueve la transitabilidad. La trayectoria formativa contribuye al desarrollo personal del estudiante en diferentes contextos. Les permite adaptarse a los cambios del entorno laboral y les brinda oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo. Es decir, reconocer los aprendizajes adquiridos a través de la transitabilidad y avanzar en su formación. Bueno, finalmente, por favor, se le solicita a la persona que está con el micrófono abierto, cerrarlo por favor, para finalizar. Muchas gracias. Finalmente, promueve una formación inclusiva. Todas las personas sin discriminación alguna, sea por discapacidad, raza, sexo, género, tiene acceso a una educación que garantice el derecho a la inclusión e identidad cultural. Y para terminar, les dejo esta reflexión. Nuestra educación técnica productiva contribuye a la fuerza laboral operativa y productiva. Esta contribuye al desarrollo local, regional y nacional. Bien, con esto hemos terminado la ponencia, no sin antes decirles de que vamos a pasar a una ronda de preguntas y darles la tranquilidad que esta ha sido una mirada muy general de los lineamientos académicos generales. Vamos a tener otras asistencias técnicas donde vamos a apoyarlos en lo que es justamente esta organización curricular, ¿no? Es lo que es la implementación de los planes de estudio. Entonces va a haber, de hecho, ahí un seguimiento y apoyo de parte de Minedu hacia ustedes, ¿no? Entonces sé que hay muchas cosas que aún, ¿no? Hay muchas dudas, muchas consultas, pero a través del acompañamiento que vamos a ir teniendo con ustedes, vamos a ir justamente levantando y viendo estas, de repente, dudas que podamos tener en el camino, ¿no? A medida que se va implementando, todo proceso, como se dice, siempre es progresivo. No es de la noche a la mañana, se va a ir poco a poco y en ello nosotros como equipo de intervenciones de CEPRO vamos a ir apoyándolos y orientando. Bien, muchas gracias de verdad a todos por estar aquí, por su tiempo, por haber estado participando en esta primera asistencia técnica de una manera de los lineamientos académicos generales, ¿no? Estamos justamente viendo justamente la implementación, ¿no?, de nuestro marco normativo. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas. A ver, vamos a ir una a una viendo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder leer un poco los chats. A ver, voy viendo. Bien, a ver, surgen muchas preguntas. Una de ellas nos dice, cosmetología